La palabra de Dios dice así. Mateo 2, verso 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Verso 5, ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que han visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Entonces, eso es aquí las palabras que escribe el apóstol Mateo, que también se llamaba Leví. Dice que Leví escuchó la palabra de Cristo, entonces ahí, él escuchó y él obedeció a seguir a Cristo. Ese texto tal vez es uno de los textos más conocidos, no solamente en las iglesias, sino aún en el mundo, ¿no? Porque la estrella de Belén, ¿no? Eso en todo lado, ¿no? Se escucha en los kinders, hay canciones. He estado chequeando un poco en el YouTube, ¿no? Hay sin fin de canciones. La estrella de Belén, pum, 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 ¿no? Está cantando para los niños, ¿no? Les llevaremos regalos, ¿no? Tal vez han escuchado ustedes canciones así. Entonces este pasaje, esta enseñanza, o eso es lo que escribe aquí Mateo, es bastante conocida esta historia de la estrella de Belén. Y al mismo tiempo, uno de los más conocidos de la Biblia, también es el texto de peor comprensión, con mayor errores de interpretación y de comprensión de este texto. ¿Cuáles son las malas comprensiones que yo observo? ¿No? Hay muchas más, pero de repente cosas bien puntuales. En primer lugar, el nacimiento en sí. Esta historia que escribe Mateo ya no es la historia del nacimiento. Allá estamos, pero ¿cómo no? Está hablando. ¿Qué está diciendo Mateo? Cuando Jesús nació, escribe en el idioma griego, escribe en tiempo aoristo. Eso quiere decir claramente algo que pasó en algún momento, pero ya pasó. Es en aoristo, ya pasó. Podemos hablar de eso, pero es algo del pasado. Así escribe aquí Mateo. Entonces, esta historia aquí de la estrella de Belén ya no es el nacimiento de Jesús. Entonces, todo lo que vemos en la tele, lo que se arma y los reyes magos, ¿sí o no? No, entonces, no es en sí el nacimiento de Jesús, porque ya había nacido. Y posiblemente ya pasó un año que había nacido. Entonces eso es lo que se tiene que observar. ¿Dónde aparece realmente el nacimiento de Cristo en Mateo? Es del versículo 18 al 25, justamente lo que es antes de esto. No lo vamos a leer ahorita, pero ustedes en sus casas podrían leer lo que es el nacimiento de Jesús.
Eso de la estrella de Belén, los reyes magos, Herodes averiguando, ¿no? Y sus tesoros y sus regalos y todo esto. Entonces ya no es el nacimiento, ya nació. Dile a que está a tu lado, Jesús ya nació. Y lo más probable es que un año ya pasó. Ya era un niño de un año. Porque más adelante observamos, ¿no? Herodes averiguó bien el tiempo. Eso no hemos leído ahora, pero más adelante dice, ¿hasta qué edad buscó matar Herodes a los niños? Hasta 2 años. O sea, Herodes pensaba, por ahí hasta ya 2 años tiene. Y me aseguraré. O sea, eso era en su mente. Casi 2 años, hasta 2 años por ahí había tenido. Por lo menos tenía ya 1 año. Bien, ¿qué más? Luego conocemos los 3 reyes magos, ¿no? Es muy común, ¿no? De lo que se habla en este tiempo. Los 3 reyes magos, Melchor, Gaspar, Baltasar, ¿verdad? Creo que Baltasar era el negrito, ¿no? Entonces, sin embargo, eso tampoco muestra la palabra. 1, no eran reyes. 2, no eran magos como nosotros entendemos. 3, no eran 3. Dile a que está a tu lado, no eran 3. ¿No? O sea, la palabra no muestra. Vi incluso una discusión en el internet que se discutían, no, eran 3, otros no, eran 4. Había otro nombre más también. Hay una historia que con 4 reyes magos, ¿no? Y yo digo, no eran ni 3 ni 4, no sabemos. Posiblemente más bien era un grupo un poco más grande porque no viajaban en esta época así. ¿Quiénes eran estos magos? En primer lugar, eran sabios, astrólogos, astrónomos, matemáticos. Dile a que está a tu lado, eran matemáticos, eran autoridades de Persia. Luego, el mismo milagro de la estrella de Belén, ¿no? Siempre tenemos en mente, bueno, la estrella guió a los 3 reyes magos. ¿Han escuchado eso? Y siempre se nos presenta como si fuera un milagro. Hasta en prédicas evangélicas, en pastores, siempre lo presenta como un milagro. ¡Wow! Un milagro que la estrella los ha guiado. Dile a que está a tu lado, no era ningún milagro. Hasta el día de hoy podemos calcular matemáticamente lo que había ocurrido. Es más, el apóstol Mateo ni presenta como un milagro. Lean bien ustedes la historia. Mateo no tiene ningún interés de manifestar. Aquí hubo un milagro. No había ningún milagro aquí. Mateo no hace ninguna insinuación como si algo milagroso hubiera ocurrido con la estrella. Muchas veces es una historia también usada para educar a los niños, ¿no? Como vienen con los regalitos, solamente los niños que se portan bien se les va a dar regalitos. Y si los niños no se han portado bien, se les va a dar carbones dulces. Y por otro lado, eso es interesante, la historia de la estrella de Belén y del supuesto nacimiento de Jesús acá, siempre se presenta como una historia romántica navideña. Siempre es como una historia romántica. La estrella de Belén, los 3 reyes magos, y ahí nació Jesús. Qué bonita historia. Lee la historia, observa un poquito. Aquí esta historia no nos muestra nada de romanticismo, nada de romántico. ¿Por qué? Porque se habla de ¿quién? De un rey Herodes. Solamente que aparece el rey Herodes en todo este cuadro aquí, que aparece el rey Herodes en esta historia, ya quita todo lo romántico. Dice la palabra de Dios claramente aquí en Mateo capítulo 2, en días del rey Herodes. ¿Sabe lo que está diciendo Mateo? Cuando dice en días del rey Herodes, eran terribles días. Eran días de violencia. Eran días de corrupción. Eran días de matanza. Esos son días del rey Herodes. Eso está diciendo Mateo. En días del rey Herodes. Herodes era el peor rey que Israel ha podido tener. Uno de los peores reyes. Ni era israelita, ahí ya comienza. Era idumeo de Edom, de los enemigos de Israel, ¿no? Entonces, este rey Herodes mató su propia esposa Mariame. Mató sus primeros 3 hijos. ¿Cómo se llamaban? Mató a su hijo Aristóbulo, mató a su hijo Alejandro y aún su hijo primogénito Antípatro. Lo mató. Luego aquí mismo Mateo nos habla de que Herodes había matado a todos los niños hasta los 2 años de edad. ¿Qué romántico hay aquí? ¿Me explico?
Qué romántico. Es más, si ustedes observan en sus Biblias, en el versículo 3, cuando el rey Herodes escuchó esta noticia que están buscando al rey que ha nacido, ¿qué sintió Herodes? Se turbó, se agitó. ¿Y saben qué? Si este rey maléfico, maleante, que mata aún su propia esposa, sus propios hijos, mata, y más tarde vemos que mata a todos los niños de la ciudad de Belén. Y si este rey se turba y se enoja y se asusta, ¿qué tenemos que sentir si viviríamos en días del rey Herodes? Por eso dice la palabra, y toda Jerusalén con él también se turbó. ¿Saben lo que el sentimiento que gobernaba en los días del rey Herodes? Aquí en esta historia, el sentimiento que había, nada de romántico, nada de algo bonito. Más bien era un sentimiento de agitación, de terror, de miedo. Eso eran los días de Herodes. Como ya les dije, a Herodes ni le tembló la mano al matar a su esposa y sus hijos. ¿Saben? Estos magos que vinieron, ustedes saben ya la historia, ya hemos leído también, fueron avisados en revelación que debían escaparse por otro camino, que no regresan a... ¿Saben por qué? Los hubiera matado. Qué historia romántica aquí. Ay, los 3 reyes magos. Ay, qué bonito, vamos a adorarle. ¿Sabes? Adoraron y tal vez medio... apúrate a adorar, por favor. Vámonos. Así era el sentimiento de ellos. Bien. Comenzamos con esto. ¿Por qué dice el pastor estrella falsa? La estrella, digamos, así como lo que decimos, existió obviamente, ¿no? Eso está diciendo aquí Mateo. Es más, vamos a dar mucho fundamento científico en esta mañana. Entonces, desde el primer siglo ya se preguntó la iglesia, teólogos, sabios en el pueblo cristiano, y se preguntaron, ¿y de qué era esta estrella? ¿Cuál era la estrella que vieron aquí? ¿Qué es lo que vieron los magos del oriente? ¿Qué estaban observando? Bueno, esa es una imagen que generalmente conocemos nosotros, ¿no? Una estrella, ¿no? Con su cola aquí, digamos, ¿no? Eso es muy común. Vamos a analizar de dónde viene. Entonces, algunos han interpretado, la verdad que no vieron ninguna estrella. No vieron ninguna estrella, sino vieron solamente algo en su corazón. Fueron guiados por una corazonada, ¿no? Que sintieron algo, y esa estrella divina de Dios en ellos, eso les había guiado a Jerusalén y hasta Belén. No me estoy inventando esta idea mística. Tienen hasta pastores evangélicos. Yo he observado, yo he estado estudiando eso, viendo eso. Hasta pastores evangélicos cuentan como una historia. Hermanos, no es aquí en nuestro corazón. ¿Sientes tú hoy día también esta cosa bonita en el corazón? ¿Sientes eso? Eso sintieron los magos. Una corazonada en el corazón, una estrella en el corazón que ellos sintieron. Sin embargo, queridos, esta interpretación mística y alegórica contradice claramente al texto lo que Mateo escribió. Observan ustedes en el versículo 7, por ejemplo, ¿qué dice ahí el versículo 7? Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente ¿qué? El tiempo de la aparición de la estrella. O sea, evidentemente había la estrella y que la vio, y que él preguntó cuándo apareció por primera vez. ¿Por qué preguntó cuándo apareció por primera vez? ¿Por qué preguntó el tiempo de la estrella? Porque él quería averiguar, bueno, en qué momento nació. Con eso ya nos damos cuenta, no que había nacido ahora, sino que había nacido un tiempo atrás. Y Herodes estaba averiguando cuánto tiempo hace que ustedes vieron la estrella. Y posiblemente, aproximadamente, habían indagado unos 10 meses hasta un año ya pasado. Entonces, realmente vieron una estrella. Algo vieron en los cielos. ¿Me explico? Entonces, esa idea de que fue algo del corazón no tiene base en la palabra del Señor. Otros opinan, interpretan, debe ser un cometa. No sé si ustedes han visto un cometa. A veces vemos esas pequeñas lucecitas, ¿no? En la noche que estamos mirando y de repente aparece, ¿no? Como una lucecita.
Bueno, aquí estamos hablando de un cometa realmente. En el 1986 se ha podido ver al cometa Halley, uno de los más poderosos, ¿no? Entonces, creo que eso es una foto incluso del cometa Halley con una base aquí adelante y por el sol con toda una cola que se ve, una cola hasta muy larga en los cielos. Entonces, muchos han pensado que era un cometa. De hecho, conocemos este cuadro, este dibujo es del siglo XIV, que lo ha dibujado a base del cometa Halley, porque él vio en su época al cometa Halley, este dibujante italiano Giotto di Bondone. Él dibujó esta historia aquí y de ahí viene también todo este cuadro, todo este lío, digamos, del nacimiento, los 3 reyes magos. Aquí había nacido María, los ángeles, faltan los pastorcitos y las ovejas, digamos, ¿no? Aquí está la tienda, digamos, ¿no? Pero aquí hay algo muy interesante. Es esto lo que dibujó Bondone. Giotto Bondone dibujó esta estrella, pero lo dibujó como un cometa, como el cometa Halley. De aquí, a base de este cuadro, viene toda esta idea en nuestra mente y muy romántica que fue un cometa. Y siempre en los árboles de Navidad, ¿han visto? Ponen una estrella con una cola, ¿sí o no? ¿Han visto eso? No, fue un cometa. Ahora, ¿cuál es el problema de un cometa? El problema es, por un lado, los cometas en la antigüedad eran considerados, en vez de una bendición, una maldición. Cuando se veía un cometa, temían más bien, ay, algo malo va a venir ahora. No, era señal de maldición y de catástrofe, en primer lugar. Pero lo más importante es, los cometas giran alrededor del Sol, aparecen en el cielo en la noche y con su cola, ¿no? Pero también desaparece rápidamente. A lo mucho se puede observar unos días, nunca más de una semana se ve a un cometa. Pero aquí estamos observando que ya durante tiempo estaban viendo algo en los cielos, una luz en los cielos que estaba ahí bastante tiempo. ¿Por qué? Porque Mateo escribe de 3 apariciones de esta estrella o de esta luz. En Mateo capítulo 2, verso 2, nosotros vimos en el oriente su estrella y hemos venido a adorarle. La primera aparición en el oriente. Y luego, meses más tarde, porque viajaron entre 2 a 3 meses hasta Jerusalén, desde el oriente hasta Jerusalén, viajando. En esta época no había aviones que un rato podían llegar, ¿no? Entonces, estos sabios, estos magos venían del oriente en varios meses de viaje. Entonces, cuando Herodes pregunta cuándo apareció la estrella, el texto indica en el versículo 7, donde dice, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. La aparición de la estrella está escrito, Mateo lo escribe en presente continuo. Eso indica siempre en la Biblia que hay algo que está todavía vigente. Es decir, Herodes vio la estrella. Herodes observó la luz en los cielos. Eso es lo interesante. O sea, cuando apareció y ahora yo lo veo también. Ese es el sentido del versículo 7. Entonces, cuando pregunta Herodes, entonces Herodes vio en este momento, cuando él pregunta, esta estrella. Y luego, en el versículo 9, aquí dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, ¿no? Entonces, ellos vieron la estrella otra vez más. Pero lo interesante es ahora, cuando uno va de Jerusalén a Belén, va hacia el sur. Ellos vieron la estrella primero, para ustedes, ahorita para mí, no, para ustedes, en el oriente. El occidente. Ahora lo vieron la estrella en el sur. Herodes vio la estrella y ellos también cuando viajaron en el occidente. 3 veces apareció esta estrella. Entonces eso da la total imposibilidad que haya sido un cometa. Porque ese cometa tiene que haber estado ahí durante meses. Y un cometa jamás se ve meses.
a lo mucho 5 días, a lo mucho. Creo que al cometa Halley se veía entre 5 a 6 días. Bien, otros dicen que fue una supernova, que en este momento apareció una luz tan fuerte, una supernova, mal que diga supernova, porque supernova significa también nacimiento de estrella. Un supernacimiento quiere decir supernova. Nova viene de nacer, supernova. Un nacimiento super de una estrella poderosa y se ve así, como que ¡pum!, explota una estrella. Pero a la verdad la astronomía hoy día sabe, una supernova, cuando hay una explosión así, una luz poderosa, no es el nacimiento de una estrella. ¿Sabe lo que es? Es la muerte de una estrella, justo lo contrario. La supernova no es nacimiento de una estrella, sino es la muerte de una estrella. Y lo interesante, cuando hay una supernova, una muerte de una estrella, una gran explosión de la estrella, entonces deja rastros, deja estos rastros. Claro, si una estrella explota, se ve en los cielos, debe verse algo, por supuesto. Y esto se ve. Aquí en el medio había una estrella, había una supernova, explotó la estrella y dejó estos rastros. Y no encuentra nada de esta época, de la época de cuando Cristo nació. No hay ninguna hay supernovas antes y también después, pero en esta época del nacimiento de Cristo no hay ninguna supernova que pudo haber explotado ahí. Es más, cuando explota una estrella, una supernova, de muy poco tiempo se observa también. No es más de una semana también que se puede ver una supernova. Bien, lo que se veía lo encontró este señor. Este señor se llama Johannes Kepler. Ese fue un astrónomo alemán y él es famoso por los cálculos de los movimientos de los planetas alrededor del Sol. Él había calculado matemáticamente los movimientos de los planetas, en qué tiempo se mueven, de qué distancia están los planetas, ¿no?, etcétera, etcétera. Este Johannes Kepler en el siglo XVII ya lo ha calculado, al comienzo del XVII ya lo había calculado, todos esos planetas, sus trayectorias alrededor del Sol. Entonces, y él conocía de un comentarista judío, que se llamaba Abraham Abarbanel, y este judío había escrito antes que nació Moisés, el libertador de Israel, apareció en el este, en el oriente. Cuando nació Moisés, apareció una conjunción en los cielos. Cuando nació el libertador Moisés, apareció una conjunción en los cielos. ¿Cuál conjunción? Busca Kepler y él habla de una conjunción de Júpiter con Saturno. Estos dos planetas mayores, el más grande Júpiter y el segundo más grande Saturno. Y eso le impactó a Kepler. Si nació Moisés y apareció esta conjunción, entonces tal vez, pensaba él, tal vez era entonces cuando Cristo nació, era también esta conjunción, porque si Moisés, el libertador de Israel, hay una estrella, una conjunción de dos planetas grandes, entonces posiblemente, tal vez había también esta misma conjunción en la época de Cristo. Entonces él calcula y llega a una sorpresa que en el año 7 antes de Cristo había una conjunción, tal como escribía este judío Abarbanel, entre Júpiter y Saturno. Y él hace cálculos y él dice que primero apareció en el oriente esta conjunción, luego aparece en el occidente la conjunción. Conjunción es donde se juntan dos planetas, virtualmente se ponen así y desde la Tierra se ve como una gran estrella. Entonces este Kepler calcula que en el oriente apareció Júpiter con Saturno, luego aparece en la Tierra en el occidente Júpiter y Saturno, y luego la tercera aparición de esta conjunción planetaria entre Júpiter y Saturno aparece en el sur. Quiero mostrarles un video que he realizado donde se puede observar justamente esto. Vamos a observar aquí las tres conjunciones de los dos grandes planetas
Júpiter y Saturno. Este aquí es Júpiter, este es Saturno. Muy bien. Esto es, digamos, cómo se ve una conjunción. Y ocurrió, como dije en ese video, el 29 de mayo, la primera en el oriente, la segunda el 6 de septiembre en el occidente y el 15 de diciembre en el sur, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Y así muestra también el evangelista Mateo que hay 3 apariciones y en diferentes lugares de esta luz. Lo interesante es que eso concuerda bastante con Mateo. Él escribe esas 3 observaciones. Lo que necesitamos entender, no voy a entrar en esas fechas más ahorita, pero ¿acaso no nació Cristo el año 0? En primer lugar, año 0 no existe. Los romanos no calculaban con ceros, solamente con números, ¿no? 1 o 2, ¿no? Entonces, lo que un señor que se llamaba Dionisio el Exiguo, era un monje matemático, y él en el siglo VI había calculado para él que cuando nació Cristo, lo había calculado y se equivocó, y él colocó en el año 1, ¿no? Entonces ahí nació Cristo. Sin embargo, necesitamos entender que Herodes reinó desde el 37 antes de Cristo y murió en el 4 antes de Cristo. Entonces Jesús tiene que haber nacido por lo menos antes del año 4. Entonces él no podía haber nacido en el año después. Herodes ya murió. Y efectivamente hubo un edicto en Lucas, no lo vamos a leer ahorita esto más, pero hay un edicto que nos habla Lucas capítulo 2 de Quirenio o de Cirenio, y este edicto históricamente se hizo más o menos en el año 8 antes de Cristo. Y realmente la fecha del nacimiento más o menos gira alrededor del 7 hasta el 6 antes de Cristo, más o menos nació el Señor Jesucristo. Y lo interesante es que eso concuerda bastante con lo que Johannes Kepler había calculado. 7 antes de Cristo hubo esta conjunción y posiblemente haya nacido en estas fechas. Hay varias cosas que concuerdan con Mateo que lo quiero mencionar ahorita. Uno es la fecha, concuerda con 7 antes de Cristo. Por otro lado, concuerda el simbolismo, que Júpiter es el rey de los planetas y Saturno en esta época representaba al pueblo judío. Tercero, se aparición prolongada y triple de esta conjunción concuerda con lo que describe Mateo. Es interesante también lo que mencioné en el Talmud, que un tal Abarbanel mencionó el nacimiento de Moisés, que ahí hubo esta conjunción también. Es interesante que se llamaba Schnabel, en el 1925 se han encontrado miles de tablillas babilónicas, y en esas tablillas babilónicas se describe esta conjunción en el año 7 antes de Cristo. Todo el mundo veía esta conjunción, o sea, se veía algo como espectacular en esta época. Eso dice esta tablilla babilónica. Y por otro lado, no debemos, de ahí venimos ahorita, ¿por qué estrella falsa? Pues porque no era una estrella, era una conjunción de 2 planetas, no eran estrellas, ¿no? Obviamente Mateo escribe estrella porque no buscó términos ahorita para planetas. Tal vez no sabía Mateo tampoco, como nosotros cuando somos niños vemos para nosotros todo lo que está en los cielos, que son estrellas. Recién después, si nos interesa, empezamos a observar, esto, hijo, no es una estrella, eso es un planeta. Esto no es una estrella, esa es una galaxia. Porque no todo lo que llamamos estrella nosotros son estrellas efectivamente, sino hay planetas, hay galaxias, hay cometas, hay asteroides, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora, aquí ocurre en Mateo capítulo 2 una competencia de adoración. Mateo no era astrónomo, peor, no era astrólogo. Él no puso tanto énfasis en la constelación, en las estrellas y cuáles eran. Eso no era su interés. Lo que nos muestra Mateo, y a eso necesitamos llegar nosotros, no es tanto la estrella, no es tan importante la estrella de Belén, aunque tal vez yo la he explicado un poco, etcétera, etcétera. Pero lo que es más importante, lo que escribe Mateo aquí es que hay una competencia de adoración entre Júpiter, que es siempre representado como el emperador o los reyes de esta época, hay una competencia de adoración,
Y los mismos magos vienen, digamos, guiados por esta estrella, por esta luz, vienen. Y ellos antes adoraban las estrellas, ellos adoraban a los planetas, especialmente a Júpiter, que era el dios mayor de estas épocas, que era también llamado por los griegos Zeus, el dios mayor. Pero llegan estos magos a Jerusalén, llegan a Belén, vean el niño y sienten y vean eso. Aquí debemos realizar nuestra adoración. Entonces hay una competencia de adoración que necesitamos comprender nosotros. Y Dios siempre, en la palabra de Dios siempre observamos que hay una competencia de adoración, ¿sí o no? Eso ya comienza, por ejemplo, cuando Jesús fue al desierto, fue tentado por Satanás. Y la tercera tentación, ¿se recuerdan cuál era? Acerca de adoración. Le mostró todos los poderes, todos los reinos, todas sus riquezas. Le mostró Satanás a Jesús. ¿Y qué le dijo Satanás? Todo eso te voy a dar si me adoras, si te postres a mí. Entonces nos damos cuenta que hay una competencia de adoración. O me adoras a mí o adoras al Padre, ¿no? O sea, Satanás obviamente no iba a decir eso. Pero Jesús respondió así. Adorarás solamente al Señor tu Dios y solo a Él servirás. El pueblo de Israel ya tuvo esta competencia de adoración. En Egipto adoraron las estrellas también. Adoraron también al mismo faraón, etcétera, etcétera. Pero cuando Dios a través de Moisés salva al pueblo de Israel de Egipto, los saca y los lleva al desierto. ¿Y qué establece Dios ahí en el desierto? Adoración. Pero la verdadera adoración. ¿Y se recuerdan ustedes cómo comienzan los 10 mandamientos? Comienzan: yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses. Competencia de adoración. Lo que Mateo describe aquí al comienzo en el capítulo 2 no es ya el nacimiento, sino muestra desde el principio hubo la competencia de adoración. Herodes escucha que hay otro rey y siente esta competencia. Y parece que siente que no voy a poder ser victorioso en esta competencia. Porque desde el oriente, desde muy lejos, vienen unos astrónomos para adorar a un rey que ni él sabe quién es. Por eso él siente la competencia de adoración. ¿Y qué decide Herodes? ¿Lo voy a matar? ¿Pudo hacerlo? No pudo matarlo al que realmente es digno de adoración. Él quería la adoración para él. Eso muestra Mateo. Pero aquí hay un digno de ser adorado, que tanto aún desde el oriente y desde todas las naciones vendrán para adorar al verdadero rey. Amén. Entonces, y luego ellos reconocen esto y ocurre algo muy interesante en Hechos capítulo 14. Ocurre también una competencia de adoración. Pablo y Bernabé están en Listra y ahí hay una adoración y llamaron a Bernabé Júpiter. Es lo interesante. Júpiter siempre fue adorado por las naciones de esta época. Júpiter era el dios mayor. Los griegos lo llamaban Zeus. Entonces fue adorado aquí Bernabé y Pablo como Júpiter y como Mercurio. ¿Y qué dicen Bernabé y Pablo? Hechos 14, versículo 12. Y Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, otro planeta, porque este era el que llevaba la palabra. 13. Y el sacerdote de Júpiter, había un sacerdote ahí de Júpiter, cuyo templo, había un templo para Júpiter, estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, juntamente con la muchedumbre, quería hacer sacrificios. ¿A quién? A Pablo y a Bernabé. Para ellos eran dioses ahora. Verso 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rascaron sus ropas. Para ellos no había esa competencia. Ellos sabían solo uno puede ser adorado. Lo que Mateo muestra aquí es más bien solo uno tiene que ser adorado y a él debemos adorarlo. Amén. Y se lanzaron entre la multitud dando voces. Verso 15. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, dile a tu lado, si no hay una verdadera adoración es vanidad.
Si hoy día no adoras a Cristo, todo es vanidad lo que vas a hacer más tarde. ¿Me explico? Mañana tienes que adorar al Señor, si no es vanidad. Podemos comer, podemos hacer compras, todo lo que tú quieras, pero si no adoramos al Señor, y no solo acá, hay una competencia de adoración. Hoy día hay mucha competencia. O tú sigues al Señor Jesucristo, tú sirves al Señor, adoras solamente a Él, o te hagas inundar en lo que el mundo en esos días está inundado. ¿Me explico? Que de esas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Verso 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Imagínate, les costó. Ellos, no, tenemos que hacer sacrificio a ustedes. No. Insistieron. Para Pablo y Bernabé era muy difícil impedir esta adoración falsa. Dile al que está a tu lado, hay competencia de adoración. ¿A quién vas a adorar? Ayer, hoy, mañana. ¿A quién vas a adorar? Ese es el mensaje que Mateo quiere dar. No es el nacimiento de Jesús, porque ya nació. Y tampoco se trata de una estrella, por eso digo estrella falsa, o sea, nos enfocamos en la estrella de Belén, cantamos y lo ponemos en las puertas y todo eso, no hay problema. Pero si tú tienes la verdadera adoración, pero mucha gente hoy día no lo tiene. Posiblemente tú vas a estar con familiares, con amistades en estos tiempos que no tienen verdadera adoración. Y es nuestra responsabilidad, así como Pablo, ¿no? Advertir familiares, amigos, por favor, compartiremos también algo de la verdadera adoración. ¿Quién tiene que ser adorado? Amén. Es interesante también, no solamente hay una competencia de adoración, sino también Mateo muestra algo muy importante. Podían estos magos, esos astrónomos, con su ciencia, con todo su conocimiento, con toda su religiosidad, con todo, podían encontrar a Jesús, el Rey de las Naciones. ¿Podían encontrarlo? Con la estrella de Belén, ¿podían encontrar al Rey? No, dile que está a tu lado, no podían. Por eso también es estrella falsa, porque nos hace aparentar que podían encontrar con la estrella de Belén a Jesús. Dile que está a tu lado, no encontraron a Jesús con la estrella. ¿Dónde tienen que consultar? La palabra. Dile que está al lado, si no hubieran tenido la escritura, no hubieran podido encontrar a Jesús. Ellos no sabían que tenían que nacer en Belén. Aunque vieron las estrellas, ¿dónde está el rey? Decían. Llegaron a Jerusalén, ¿dónde está? ¿Y qué tienen que hacer ahí? Bueno, Herodes llamó a los escribas. Él mismo nunca leía la Biblia. Herodes nunca leyó la Biblia, ¿no? Entonces tienen que buscar ahí a los escribas, a los fariseos, ¿no? Para que explicaron, queridos, ¿dónde tiene que nacer su Mesías? A ver, ¿dónde tiene que nacer el rey de Israel? ¿Y qué respondieron? Bueno, tal como dice la palabra, lo hemos leído, ¿verdad? En Belén, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí va a nacer el Mesías. Ahí va a nacer el Mesías. Es interesante, hubo una pregunta el día viernes, ¿por qué los fariseos y los que conocen el Antiguo Testamento, por qué no creen en eso? Aquí hay un testimonio de Mateo que escribió que todavía todos sabían de cómo entender estas profecías. Y esas profecías siempre eran entendidos porque los fariseos respondieron acá, ¿no? ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? En Belén. Luego, posteriormente, a partir del año 90, en Jamnia, empezaron a negar todas esas profecías. Aquí tenemos todavía textualmente, Herodes pregunta, ¿dónde tiene que nacer su Mesías? ¿Qué responden? En Belén. Hoy día lo niegan. Bien, entonces hay algo muy importante aquí también, que los astros, la ciencia, la religión no son buenas guías para llevarnos a Dios. La Navidad no nos va a llevar a Dios. Es la palabra de Dios, la Escritura, que nos lleva a conocer a Dios, a conocer a Cristo. Amén. Eso muestra Mateo también. Eso está ahí, vagando en todo Jerusalén. ¿Dónde está el rey? Solo gracias a la Sagrada Escritura podían encontrar efectivamente al rey que había nacido. ¿Y qué había nacido? Un verdadero rey. Dile a que está a tu lado, había un falso rey y un verdadero rey. Vayamos a Génesis, por favor, capítulo 49, verso 10. Aquí se cumple, eso muestra también Mateo, se cumple una antigua profecía llamándolo Silo. Eso es una descripción para el Mesías. Esa es una profecía mesiánica donde dice, no será quitado el cetro de Judá. O sea, Judá siempre tendrá rey, ni el legislador de entre sus pies,
hasta que venga el Mesías, hasta que venga Shiloh. Y a él se congregarán, ¿quiénes? Las naciones, los pueblos. ¿Y qué está mostrando aquí Mateo con esto? Los primeros, cuando acaba de nacer Jesús, ya llegaron las naciones, ya llegaron del oriente. ¿Acaso el pueblo de Israel, los que debían adorarlo en primer lugar, lo adoraron? ¿Lo buscaron? ¿Nació ahí de una manera muy milagrosa? ¿Nació Cristo? ¿Y acaso le buscaron para adorarlo? No. Tienen que venir pueblos. Tienen que venir desde las naciones. Tienen que venir desde el oriente para que Jesús fuera adorado, ¿verdad? Entonces los pueblos se congregarán. Y ahí estaban. ¿Cuántos estaban? Bueno, la historia no sabemos, ¿no? Pero dicen 3. ¿Qué dijo Jesús acerca de congregarse? Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está en medio de ellos. Y Mateo está mostrando que aquí hay una verdadera adoración, hay una verdadera guía, que es la palabra de Dios, y hay un verdadero rey que en vez que mi pueblo judío, eso estaba diciendo Mateo, en vez que mi pueblo adorara al rey, otros han adorado. Y estaba dando como explicación ya también como hoy día ocurre, porque hoy día los que más adoran a Jesús son gentiles, son naciones y no judíos. Mateo ya estaba indicando con esto, porque es así dice la profecía, que ya en la época cuando Cristo nació, los judíos ya lo habían rechazado, no lo buscaron para adorar, en cambio del oriente vinieron a adorarle. Amén. Vamos a concluir. Nosotros no podemos seguir tal como el mundo mira las cosas en sus apariencias, sino que nosotros necesitamos profundizar qué está diciendo la palabra de Dios. Aquí no se trata ni siquiera de la estrella de Belén, tampoco se trata de los magos, menos se trata de Herodes. Y sabes que tengo una noticia, ni se trata de ti. Estos magos se olvidaron hasta su vida, hasta se enfrentaron a un rey que podía matarlos. No los importó. Ellos solo querían una cosa: encontrar al rey de las naciones, encontrarlo y adorarlo. Eso era lo que buscaban. No querían más y hasta pusieron sus vidas en peligro. Sola por la providencia divina que les había advertido en revelación, dice la palabra, se fueron por otro camino. Si hubieran escuchado a Herodes, pero el rey Herodes ha dicho, vuelvan a mí y yo le voy a también adorar. Pero había dicho, mentira. Dios les ha mostrado en sus corazones, en una revelación, es mentira, lo busca para matarlo. No vuelvan ahí, vuelvan por otro camino. Luego viene otra revelación a José. José, toma a tu mujer María y al niño y escápate también a Egipto. Por un lado, Mateo muestra otro cumplimiento de la profecía: de Egipto he llamado a mi hijo. Pero aquí hay una providencia también. Váyanse por favor, porque lo va a matar. Lo busca para matar, mejor dicho. Entonces, nosotros no podemos seguir tal como sigue el mundo. Buscan ustedes, averigüen ustedes cómo el mundo festeja Navidad en Europa, en Estados Unidos. Y busca en alguna parte ahí, si un poquito por lo menos todavía aún como sombra existiera Jesús ahí. Ya no hay nada, ya ni como sombra. Aquí todavía que estamos en país un poco más religioso, digamos, ¿no? Pero en Estados Unidos hay festividades en estos días que no tienen nada en absoluto que ver con el mensaje de Cristo. Ya en nada ya, ni con su nacimiento. En Europa hay conciertos, hay teatros, hay ballets, etcétera, etcétera. Hay actividades sociales grandes y con música romántica y muestran películas en esta época románticas de la familia, etcétera, etcétera. Ya ni sombra de Jesús. Esa es la Navidad hoy día. Entrar al supermercado, ¿qué tiene que ver eso con Jesús? ¿Me explico? Ese comercio, este comerciantilismo, todo lo que ocurre en esos días. Los comerciantes y los vendedores solamente esperan esas fechas, porque esas fechas son buenas para la venta. Muchas empresas, lo que no han podido vender durante todo el año, en esta fecha pueden venderlo. Yo nos animo que podemos seguir otro ritmo.
No estoy diciendo que no se reúnan con su familia, pero han hecho bien en venir primero a adorar al Rey de Reyes y escuchar su palabra y la instrucción de la palabra de Dios. Ahora, con toda calma y con toda buena conciencia, pueden juntarse también con su familia, puedan ahí servirse algo bueno, pueden disfrutar la comunión entre nosotros, entre la familia. Pero no se olviden también, nosotros somos embajadores de Cristo. Y usaremos y aprovecharemos para que Cristo no solamente no sea una sombra, ni sea sombra, sino que sea lo central en estas festividades. Amén. No se olviden, estos magos hicieron un largo viaje para adorar a Jesús. Tenían que tener mucha fe para doblar sus rodillas ante un niño y adorarlo. Un niño que no había hecho nada todavía para ellos. Ni los ha salvado, ni los ha hecho un milagro, ni nada. Pero lo han adorado. Nosotros ya estamos en una mejor posición. Ha muerto por nosotros. Le estamos conociendo por la palabra. En nuestras vidas lo experimentamos. Hay mucha razón para nosotros más bien para adorarlo. No se olviden, ellos hasta sus vidas pusieron en peligro para adorar. Y tienen que escaparse rápidamente para que el rey Herodes no los mate. Estén seguros. Herodes no le hubiera temblado la mano de matarlos. Su esposa mató. Sus hijos mató. A los niños mató. A mucha gente mató. No le hubiera costado nada matarlos. Nos esforzaremos. En este año va a terminar el año para conocer más las Escrituras. Estamos con este curso de Nobles de Berea. Nos esforzaremos para comprender bien la palabra de Dios. Y no quedar ahí en una superficie. Los Reyes Magos, Navidad, Jesús. Entraremos a fondo. Amén. Buscaremos qué escribió Mateo realmente. Mateo no escribió aquí de la Navidad. No tuvo en mente la Navidad. Tuvo en mente aquí hay una adoración verdadera. Tuvo en mente hay un rey verdadero acá. Y las naciones han venido a adorarle. Debemos estar siempre conscientes para tomar decisiones, para poder agradar a Cristo. No sé cómo tú te sientes en esos días, en otros días o durante todo el año, en tu relación con tu vida para seguir a Cristo. Pero yo creo que todos sentimos en algún momento, hay momentos más fuertes y otros momentos tal vez no tan fuertes, donde hay tentaciones. Donde de repente queremos desobedecer lo que dice la palabra, lo que hemos aprendido durante tantos años. Hay tentaciones constantemente y tomar decisiones. Yo quiero vivir para poder agradar a Cristo. Eso es adorar al Señor. Dejaremos atrás toda creencia rara que la religión y el mundo nos quiere dogmáticamente imponer. Buscaremos en la palabra de Dios la verdad. Amén. Y dejaremos estas creencias raras y rancias a un lado. Los dejaremos para ellos. Pero los invitaremos también. Oye, eso es la verdad. Oye, eso muestra la palabra. La palabra de Dios aquí nos muestra una verdadera adoración. Hay una competencia de adoración. Y una competencia del reinado. O sigues a Herodes, rey del mundo, o sigues a Cristo, rey de todo el universo. O haces una adoración ahí para Júpiter, para otras cosas, para otros acontecimientos, o adoras de verdad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por último, nos damos cuenta aquí también, eso escribe Mateo acá, para seguir a Cristo, para ser un verdadero discípulo de Cristo. Estos magos se convirtieron acá. Ellos habían adorado muchos años otras cosas. Aquí era su conversión. Los primeros que se convirtieron no eran judíos. Los primeros que se convirtieron eran gentiles. Eso está mostrando Mateo. Pero también está mostrando Mateo acá. Para seguir a Cristo, para convertirnos a Cristo, debemos hacerlo con esfuerzo y con esmero. Estos magos no quedaban en su imaginación, ni en su ciencia, a ver los astros y qué sé yo. Ellos se sometieron a la Sagrada Escritura para poder conocer a Dios, para realizar la verdadera adoración y para conocer al verdadero Rey. ¿Tú crees que cuando vieron a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, todavía pensaron ni siquiera un poquito en la estrella? No les importó ya. Por eso también es una falsa estrella, porque mucha gente los hace confundir y se distraen. Ya no se distrajeron. No les importó ya la estrella. Por eso también estrella falsa. Porque ya no les interesó la estrella. Vieron la verdadera estrella.
Ellos no habían venido por Júpiter o por un cometa o por lo que fuera supernova. Ellos vinieron ahí por Jesús, con esfuerzo y con esmero. Amén. Nos pongamos de pie, por favor. Oh Señor, esta mañana nos hemos reunido para adorarte a ti, para mostrar simplemente por el hecho que ya hemos venido aquí. Eso ya es nuestra adoración a ti, Señor. Yo creo que esos magos empezaron a adorarte cuando ya se pusieron en marcha. Lo buscaremos. Ahí comenzó ya la adoración. Y se consumió la adoración cuando realmente estaban frente tuyo. Y así queremos adorarte a ti también, Señor. Hemos venido aquí, Señor. Y también nos vamos a ir como ellos también se han ido. Pero hemos venido para adorarte, para entregarte nuestras vidas, para servirte a ti. Y lo vamos a hacerlo con esfuerzo, con esmero. Ya vamos a ir pensando, ya vamos a ir realmente meditando en nuestros corazones. Este próximo año, Señor, vamos a poner más esfuerzo todavía, más esmero todavía para conocerte a ti, para verte a ti, para arrodillarnos ante ti, Señor.